Bien, pasamos y entonces a la segunda parte del 30º vídeo de Después de Video Youtuber sobre las etapas políticas desde 1979 hasta la actualidad y habíamos quedado en 1996 con la victoria del Partido Popular. Bien, José María Aznar básicamente lo que hace es seguir aplicando esa política neoliberal del PSOE, pero profundizándola más. Por ejemplo, si el PSOE había empezado a privatizar las empresas públicas del INI, del Instituto Nacional de Industria, que era una creación de la época de Franco, pues digamos que el Partido Popular las va a completar. Por ejemplo, ese del caso de Repsol, o ese del caso de Telefónica, o ese del caso también, por ejemplo, de Correos. Y además, con eso se consigue, aunque no se venden a un precio muy elevado esas empresas, sí queda una liquidez que le permite al Estado sufragar la deuda tan tremenda que estaba dejando la crisis económica que había empezado ya en el año 93. Eh, Al mismo tiempo, esa política de ajuste es necesaria para cumplir con las cifras macroeconómicas que permitan la convergencia que obligaba el Tratado de Maastricht, firmado en 1992, y que dio origen a la actual Unión Europea, de la Comunidad Económica Europea a la Unión Europea, y que además daba paso a la Unión Monetaria en la aparición de una moneda única para una serie de estados de la Unión Europea. Entonces España al final, después de graves ajustes, acaba cumpliendo esas cifras macroeconómicas más o menos, pero bueno, estaban un poco camufladas, pero igual que casi todos los demás países que estaban en la Unión Monetaria, y entonces a partir de 2002 pues ya España entra en una nueva moneda que es el euro, que es la que tenemos ahora. Vosotros no os acordáis de los pesetes, pero yo sí. De hecho, mucha gente de mi edad sigue pensando en pesetes y no en euros. Bien, uno de los problemas que se va a enfrentar el gobierno del Partido Popular sigue siendo la actividad terrorista de ETA. No tiene la fuerza que tenía ya en los años 80-90 porque bueno, su propia actividad había ido erosionando su apoyo popular y por lo tanto sus atentados eran cuantitativamente menos importantes, pero seguían teniendo una repercusión muy evidente. El asesinato de Miguel Ángel Blanco en el año 97, que ya veremos después más adelante en otro vídeo, pues digamos que da también un punto de inflexión que erosiona todavía más ese apoyo político a ETA y hace que al final el mundo Abertzale le dé una vuelta en la situación en el año 98, decretando una tregua unilateral que pensaban se iba a venir acompañada de una serie de negociaciones políticas que nunca se dieron porque el Partido Popular se negó. Por lo tanto, esa tregua, al final, bueno, pues nada, dura poco más de año y medio. En el año 99 ETA vuelve otra vez a su actividad con atentados, con menos fuerza que antes, pero bueno, que siguen generando un problema político de notable magnitud. Otro problema político al que se va a enfrentar el Partido Popular, dado que la situación económica más o menos va tirando razonablemente bien, aunque con un sistema, digamos, muy dual, una precarización del empleo bastante grande, pero que en todo caso la tasa de paro iba disminuyendo y aquello que iba tirando, para un problema de política exterior muy grave, que es la guerra de Irak de 2003, en la que el gobierno de José María Aznar va a ser una parte muy importante en tejer toda la maraña política que haga posible esa invasión norteamericana y de otros países, digamos, aliados de Irak en el año 2003, aunque España participó un poco desde la retaguardia, pero sí que en España se vio con bastante intensidad porque se entiende que es participar en un conflicto absolutamente injusto. Eran los tiempos en los que se hablaba de las armas de destrucción masiva que supuestamente tenía Irak y que nunca se encontraron, ¿vale? Bien, esto va a tener un problema político interno muy grave, porque esa implicación en la guerra de Irak va a ser la causa fundamental de que en las elecciones de 2004, en la que ya se retiraba Aznar, que había dicho que no quería estar más de 8 años en el gobierno, pues en plena campaña electoral se cometen unos atentados terribles en Madrid, la explosión de varias bombas en trenes que provocan casi 200 muertos, y en el momento, bueno, pues eso genera una tensión tremenda porque el gobierno inicialmente le echa la culpa a ETA sin demasiadas pruebas, digamos, y a medida que se va sabiendo que es un atentado yihadista del terrorismo islámico, pues generó un efecto contrario que va a hacer que las elecciones de 2004, contra todo pronóstico, las gane el Partido Socialista dirigido por José Luis Rodríguez Zapatero. Por lo tanto, a partir de 2004 tenemos un nuevo cambio de gobierno porque entra el Partido Socialista. Bien, el Partido Socialista sigue un poco esa senda neoliberal que ya había iniciado el PSOE y que había continuado el PP,
pero que al mismo tiempo presenta una agenda política también por una cierta necesidad de distanciarse políticamente del PP, ya que a nivel económico, pues bueno, la convergencia era bastante clara, pues entonces, pero sí a nivel político, pues una serie de derechos civiles o otra serie de medidas, pues sí que el PSOE va a marcar una agenda que va a provocar una cierta irritación en la derecha y en los sectores más conservadores de la sociedad. Por ejemplo, España va a ser uno de los primeros países del mundo, ya en 2005, que apruebe el matrimonio gay. O, por ejemplo, pues empiezan a adoptar tímidas medidas laicistas, tímidas, pero bueno, que en todo caso, para una iglesia católica acostumbrada a seguir manteniendo una preeminencia muy grande sobre la sociedad, pues le resulta bastante irritante. Y luego también, por ejemplo, se producen bastantes avances con la ley de igualdad de género, que bueno, pues hace que el gobierno adopte una agenda feminista que también provoca bueno, pues cierta irritación social en los sectores más conservadores. Luego también, muy importante, la ley de dependencia, que tenía que ser un eslabón muy importante en la construcción de un auténtico estado del bienestar en España, pero que no llegó a ser realidad porque no se pusieron los medios económicos suficientes para ello, y además porque hay otro factor, que es que a partir de 2008 empieza una crisis económica tremenda que se lo lleva todo por delante. Eh, por ejemplo, la política exterior española también, bueno, cambia relativamente, pues España se saca las pocas tropas que tenía en Irak, pero luego al mismo tiempo las mete en Afganistán para no enemistarse demasiado con Estados Unidos. Pero luego, por ejemplo, hay un factor muy importante que se da en la época de Zapatero, que es el fin de ETA. ETA muere un poquitín por inanición, es decir, al verla que su actividad cada vez, digamos, menos eficaz, lo puramente militar, vamos a llamar así, pero que además que políticamente tenía unos resultados catastróficos, sobre todo después de que se hubieran adoptado una serie de medidas que ya veremos más adelante y se hubiera legalizado el partido político que digamos que los apoyaba más abiertamente, como era Herri Batasuna, pues eso hace que ante la imposibilidad de avanzar políticamente, pues ETA se revela hasta para sus propios seguidores como un problema más que otra cosa. Y por eso la propia ETA va a ser la que definitivamente ponga fin a su actividad en la etapa final de Zapatero. Otro elemento muy importante de la época de Zapatero es la reforma del Estatuto Catalán, que se da en 2006. Y va a generar un problema político tremendo por una razón, porque el gobierno había prometido que el estatuto que saliera de Cataluña, que sería aprobado sin ningún problema por las Cortes españolas, y no fue así, porque el Parlamento catalán aprobó un estatuto por amplia mayoría, ese estatuto se aprobó en Cataluña por referéndum, pero cuando se llevó al Parlamento español, digamos, se le podó, y se le podó bastante, porque el PP tenía una posición absolutamente frontal, hasta el punto de oponerse a cosas del estatuto catalán que se aprobaba para otros estatutos de otras comunidades autónomas que lo estaban reformando en aquellos momentos. Eso va a generar una tensión política en Cataluña que todavía estamos viviendo ahora, porque va a hacer que buena parte del catalanismo, buena parte no, la amplia mayoría del catalanismo deriva hacia una postura independentista por entender que España no puede garantizar ese autogobierno que la sociedad catalana demanda y que entiende que, bueno, pues que los catalanes tienen que tener derecho a decidir si quieren la independencia o no, lo cual choca evidentemente con todo el ordenamiento jurídico de la Constitución de 1978, con lo cual ya tenemos, digamos, la tormenta perfecta que se suma a la crisis económica tan tremenda que viene desde el año 2008, a la que el gobierno no es capaz de hacer frente por varias razones, entre otras cosas porque el corsé, digamos, monetario de la propia Unión Europea hacía muy imposible salirse de la ortodoxia neoliberal. Por lo tanto, uno de los últimos servicios, vamos a llamar así, que va a hacer el Partido Socialista va a ser juntarse con el PP y hacer una reforma constitucional express en un fin de semana para garantizar que el pago de la deuda externa española pues anteponga cualquier otra consideración, lo cual es una herencia pues bueno bastante tremenda para la sociedad española. Esto además genera un desgaste todavía mayor en el Partido Socialista y hace que en las elecciones de 2011, que ya se adelantan porque el gobierno Zapatero no aguante más, gane el Partido Popular. Entonces el gobierno del Partido Popular, bueno, por mayoría absoluta, ya con Mariano Rajoy, pues bueno, pues aplicar la ortodoxia neoliberal, toda esa política de ajustes y de recortes que ordena la Unión Europea, y entonces eso se va a traducir pues, en un descontento social tremendo. Por lo tanto tenemos, bueno, pues aunque había un factor positivo, que era que se había acabado ya ETA, al fin y al cabo eso ya venía a ser ya casi lo de menos, ya nadie se acordaba de ETA. ¿Por qué? Porque lo importante era unos recortes sociales que agravaban todavía más la situación económica y la situación social tan grave por la que estaban pasando millones de ciudadanos. Eso genera una ola de movilización social muy intensa, como no se veía desde hacía bastantes años, que va a desencadenar directamente una auténtica crisis de régimen.
sumada además al propio conflicto abierto en Cataluña. Ahí los gobiernos de Rajoy, pues bueno, pues intentan de alguna forma, básicamente pensando que no hacer nada es la mejor manera de hacer algo, es decir, pues hacer como que no ocurren las cosas, pero que las cosas sigan ocurriendo. Y esa crisis de régimen se va de alguna forma a significar ya en 2014 con la aparición de las marchas de la dignidad, una de las movilizaciones más numerosas de la historia de España de los últimos 40 años, que de alguna forma ponen de relieve que hay una mayoría social bastante desafecta al régimen, pero que al mismo tiempo, pues como la crisis de hace 100 años, tampoco hay capacidad política de la oposición para echar abajo ese régimen. Es decir, había habido un turno durante 40 años casi de Partido Socialista y Partido Popular, y al final quedaba una masa de población fuera, digamos, de ese turnismo, pero esa masa de población se había hecho cada vez mayor porque la desafección era tanto al PSOE como al Partido Popular, y eso al final se tradujo en esa crisis de régimen, que tiene como resultado también la aparición de movimientos como el 15M, y pues el mismo año también 14 la aparición, o finales del 13 más bien, la aparición de Podemos, o de alguna forma la eclosión de nuevos partidos como por ejemplo Ciudadanos, que en todo caso van a provocar un corrimiento de voto que se va a traducir ya en las elecciones de 2015 de forma bastante grave. Con lo cual van a seguir el gobierno de Mariano Rajoy, pero en una situación cada vez más precaria, con cada vez menos apoyos parlamentarios y además aplicando esa política de ajustes que tiene una contestación social cada vez mayor. En ese contexto, más luego los propios escándalos de corrupción que también le salen al PP, porque la corrupción es algo bueno que está bastante incrustado en la cultura política española, porque además hubo sobre ello una tolerancia social muy grande, que empezó a ser menor cuando la crisis de 2008 se hizo patente, porque hasta entonces muchos de los que ahora bramean contra la corrupción pues estaban encantados con ella, o por lo menos miraban a otro lado, no les parecía tan importante. Pues eso va a generar también, repito, pues un clima cada vez más hostil hacia el gobierno, que se va a traducir en una moción de censura en 2018, la primera que triunfa en esta nueva etapa constitucional, y que se va a traducir en la salida del gobierno de Mariano Rajoy y la entrada de un nuevo gobierno presidido por un socialista, por un militante del Partido Socialista, que es Pedro Sánchez, también en minoría, en una situación de precariedad bastante grande, de la que todavía no salimos, digamos, a nivel parlamentario, porque ese sistema bipartidista saltó por los aires, y todo indica que va a tardar en configurarse un nuevo sistema de partidos. Ahora mismo estamos en una dinámica completamente distinta, pero de la que ya no voy a hablar porque ya no nos toca. Hasta aquí, y que vos preste.